poderosa palabra del Señor, a la palabra del Señor que es poderosa, que saca seres humanos del infierno, los lleva al cielo. Gálatas capítulo 3, vamos a continuar. Vamos a leer desde el versículo 26, que fue donde quedamos ahora 8 días, llegamos hasta el 25. Dice, ahí hay un título que dice, hijos de Dios. O sea que hoy vamos a hablar sobre la doctrina de la adopción. Eso debe ponernos muy contentos. A los que realmente somos, por supuesto, hijos de Dios. Entonces dice así la poderosa palabra del Señor. Versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte gracias por esta maravillosa y preciosa adopción. Te agradezco y te pido y te suplico, mi querido Señor, que en el poder de tu Espíritu Santo me dé la humildad y la sencillez para transmitir este poderoso mensaje que es tu santa palabra. Es increíble que un ser de barro pueda realmente servir de portavoz, de altavoz a tu santa palabra y pensar que hay seres humanos que encuentran la predicación distinta o con referencia contraria a tu santa palabra. Qué honor, qué privilegio, Señor, ser un micrófono tuyo. Ayúdame, Señor, a poderla comunicar de la manera tal como se le inspiraste a Pablo. Ayúdame a desentrañar el mensaje que acá el apóstol da, tanto para los hermanos de hace 2000 años como para nosotros en el día de hoy. Te agradezco, Señor, por el anuncio de ella, por el poder que tiene ella, Señor. Porque no hay salvación en la predicación, hay salvación en la exposición de tu palabra. Toda la gloria para ti, amado Dios. Amén. En una familia cristiana de Estados Unidos, es una historia verdadera, un matrimonio adoptó a un niño de 7 años que había pasado por varios hogares temporales. Allá existe eso. Durante las primeras semanas, el pequeño se portaba muy bien. Demasiado bien se portaba el pequeño. Un día, la madre le preguntó, hijo, ¿por qué haces tanto esfuerzo por comportarte bien? Y el niño respondió entre lágrimas, porque tengo miedo de que me devuelvan. Entonces la madre lo tomó en sus brazos y le dijo, hijo, tú ya no estás en adopción temporal, tú eres nuestro hijo para siempre. Eso es exactamente lo que Dios nos dice en Cristo. Ya no eres un esclavo, ya no eres un huérfano, eres hijo. Pero todos los que están acá no somos hijos de Dios. Aquí hay personas que no son hijos de Dios, pero que hoy pueden llegar a ser hijos de Dios. Pero que hoy pueden llegar a ser hijos de Dios. Si usted nace en un establo, eso no lo constituye en caballo. Si usted nace en una familia cristiana, eso no lo constituye en cristiano. Si usted nace en una nación como Colombia que oficialmente es católico romana, eso no lo constituye en cristiano, y menos en hijo de Dios. ¿Amén, iglesia? Bueno, eso es lo que Pablo quiere enseñarnos acá en Gálatas 3, 26 al 29. Por la fe en Cristo hemos sido adoptados. Y los que son abogados seguramente lo entenderán muchísimo mejor. Adoptados como hijos, revestidos de Cristo y hechos herederos de las promesas de nuestro Dios. Esas son las 3 bendiciones maravillosas que encierran estos versículos. Somos adoptados como hijos, revestidos de Cristo
y herederos de las promesas eternas. Acá en Gálatas 3:26 al 29 es uno de los pasajes más revolucionarios de las Sagradas Escrituras. Estamos en el corazón mismo de la doctrina de la justificación. Y la doctrina de la justificación tiene 7 bendiciones. Y una de esas bendiciones es la adopción como hijos de Dios. Somos adoptados verdaderamente como hijos de Dios. Rápidamente, en el contexto que estamos viendo, Pablo está aquí en una batalla teológica. Que hay una batalla, un espadeo teológico profundo en el que está el apóstol Pablo acá. Porque unos falsos maestros judaizantes decían que para ser buen cristiano, primero tenías que convertirte en un buen judío. Hoy en día siguen diciendo lo mismo. Los judaizantes andan diciendo que para que usted sea un buen cristiano necesitas primero ser un buen judío. En ese orden de ideas debes circuncidarte, seguir la ley de Moisés y todo lo que entraña la religión de los judíos. Pablo le responde con este pasaje diciendo, no, la fe en Cristo lo cambia todo. Pues estábamos celebrando y recordando el 31 de octubre, la fecha de la Reforma. El justo por la fe vivirá. El triunfo de la fe en el Señor Jesucristo. Por la fe, y la fe lo cambia absolutamente todo. Por la fe tenemos nueva identidad. Es de las doctrinas que a mí más me apasiona. Les cuento aquí de una cuita. Es de lo que yo más estudio en el interior. Mucho más que la gracia, porque las dos están conectadas. Pero me encanta el fenómeno de la fe. Es maravilloso. Y aquí nosotros, el Señor nos está enseñando, o Pablo, el Señor a través de Pablo, nos dice que tenemos esa nueva identidad y le está diciendo en consecuencia a los Gálatas. Esta identidad, querida iglesia y hermanos y amigos que nos acompañan, esta identidad se recibe solo por fe, no porque usted haya hecho una oración de fe. Usted puede haber hecho 1, 2, 3, 4, 5. Ese no es el punto. ¿Hay que orar? Seguro que hay que orar. Hoy estaba luchando, y les cuento, en la semana saqué 4 sermones. Estoy debajo de los pies de mi Señor Jesús. 4 sermones saqué. Y dije, ¿cuál Señor? Y uno de esos quería enseñar sobre las características de los hijos de Dios. Para que las personas digamos, oiga, yo no tengo esa cédula de ciudadanía. Pero creo que finalmente anoche le decía al Señor, después de que salimos de aquí de varones, me fui y le conté a algunos hermanos que estaban luchando mucho con el tema del sermón. Y fui persuadido, digo yo, en mi corazón, después de volver a ver el mensaje. Primero necesitamos entender cómo se adopta, cómo Dios nos adopta como hijos suyos. Y entonces esa identidad, querida iglesia, es lo que vamos a ver hoy. La adopción por la fe en Cristo. Somos adoptados por Dios si tenemos fe en su Hijo. No si nos bautizan en agua, no si venimos a la iglesia, no si diezmamos, no si ofrendamos, no si dejo de escuchar al sacerdote para venir a escuchar a un pastor, no si cambio la iglesia romana por la iglesia evangélica. Eso no lo hace cristiano, eso no lo hace hijo de Dios. Eso no te hace hija ni hijo de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Bueno, por la fe. Está diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 23. Todos ustedes son hijos, el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios, ¿mediante qué? ¿La fe en quién? Porque no es la fe abstracta, Cuidado, que es lo que pasa en muchas iglesias. La fe, ¿cuál fe? La fe es objetiva y la fe es subjetiva. La fe objetiva es esto, la Biblia. Esta es la fe objetiva. Y esa es la que nos dice Judas, que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Esta es la fe objetiva en la Biblia. Esta no te salva. Esta fe no te salva. Esta fe te lleva a la fe subjetiva. La fe subjetiva es la personal, la íntima, en la dimensión en donde Él y yo tenemos comunión a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. No es la fe objetiva,
porque hasta un niño de 5 años sabe perfectamente el Evangelio, las 4 leyes espirituales de Bill Bright, que son, entre otras cosas, muy chéveres. No, es la fe subjetiva, que tú pongas tu confianza, que creas y aceptes la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Queridos hermanos e iglesia, para entrar a este reino, la entrada, la llave para entrar a esa puerta se llama la fe. No entras en este reino por tu pasaporte. Imagínense el pasaporte de Leonardo Urrea. Ese tiene más sellos, ese pasaporte. Yo algún día quiero decir, hermano, tráigalo para ver cómo es eso. No entras a ese reino por tu pasaporte, no entras a ese reino por tu dinero, no entras a ese reino por tu familia. La única llave es confiar plenamente en el Señor Jesús. Entonces no es fe en la fe, sino fe en ese crucificado. Fe en ese que nos dicen que se levantó de entre los muertos y está vivo. Fe en ese que se dice que ascendió al cielo. La única llave es confiar plenamente en el Señor Jesús, como nos lo está diciendo Pablo ahí en el versículo 26. Hermanos y amigos que nos acompañan, no es solo creer que Cristo existe. No, eso no es fe. Hasta los demonios creen eso. Y dice Santiago que tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Usted se dará cuenta, los que han leído la Biblia se darán cuenta que ahí en los evangelios los demonios se le aparecen una vez al Señor Jesucristo. O se le aparecen, no. Estaban dentro de un hombre, el Señor los empieza a reprender y ellos empiezan a temblar. ¿Cuándo recuerdan este pasaje? Y le empiezan a decir a Cristo, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Ellos saben que Cristo los va a atormentar eternamente. Porque has venido antes de tiempo a atormentarnos. Los demonios saben quién es Él, pero no es esa fe, porque los demonios también saben que Él es el Hijo de Dios. Es entregarle tu vida, es aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y eso implica de lado no volver a confiar ni en sacramentos, ni en pastores, ni en iglesias, ni en nada de eso, sino solamente en Él. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, a un teólogo de los tiempos del Señor Jesucristo, un hombre que si uno lo vería, uno dice, no, este tipo es el candidato número 1 para estar en el reino de Dios. A este hombre, a Nicodemo, el Señor le dijo que la única manera, a un teólogo, a un príncipe de Israel, a un hombre que sea parte del Sanedrín, que la única manera para entrar al reino de Dios es a través del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se obtiene por medio de la fe. Amén. Usted lo puede entender y de hecho es muy sencillo. Ahora usted lo tiene que aceptar. La adopción espiritual, querida iglesia, es una obra soberana de Dios, es un acto legal, vuelvo a repetirlo y lo he dicho una y otra vez. La justificación por la fe es una declaración de un juzgado, de un juez que usted le crea a ese juez que le dice, váyase de aquí a la fiscalía, ábranle aquí la puerta y que se vaya. Que ni siquiera está ya en el ubérrimo, sino que se vaya. Eso lo puede hacer un juez. Y el juez Jesucristo, en este caso, el Padre Celestial, aunque todo juicio se le ha dado al Hijo, al Señor Jesús, el juez te dice, vete. Eso es, no necesitas sentirlo, necesitas aceptarlo, porque la fe no es algo subjetivo en ese sentido, sino es una declaración de confianza. ¿Me están siguiendo, hermanos queridos? Bueno, entonces no nacemos hijos de Dios por naturaleza, nacemos pecadores, pero por la fe en Cristo somos adoptados en la familia de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios. Dios tiene y quiere unos hijos y nos está adoptando. La adopción
No es solo un título legal, sino es una relación de amor con Él. Íntima, personal, un face to face. A mí cuando un cristiano me dice, yo tengo dudas de Dios, le digo, usted no es cristiano. Usted puede tener dudas de lo que sea, menos de la existencia de Dios. Porque entonces Dios no está en usted. Por eso es que la Biblia dice que estos hombres se sostenían como viendo al invisible. Si usted tiene dudas acerca de Dios, revise su fe. De pronto usted intelectualmente, porque repito, el evangelio desde la perspectiva intelectual es muy sencillo comprenderlo. Otra cosa es aceptarlo. O mejor, pedirle a Él que nos acepte en su familia. Entonces, queridos hermanos, eso es muy importante. Miren cómo le dice el Señor Jesucristo a este teólogo, a Nicodemo. En Juan 3:3 le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Por el nuevo nacimiento. Por eso mi reino no es de este mundo. Le dijo el Señor Jesucristo a Pilato, cuando Pilato le dijo, con que usted es rey. Dios, pero no es mi reino de este mundo. Ahora sí tiene rey, ahora sí tiene el Señor súbditos. Pero así vea, va a haber una manifestación física del reino de Dios en el milenio. En el milenio se va a ver físicamente ese reino que Cristo nos pide en el Padre Nuestro, que le estemos diciendo, ven a nosotros a establecer tu reino, venga a nosotros tu reino. Va a haber una manifestación visible del reino de Dios. Para entrar a ese reino se entra por medio de la fe. Esa es la llave para entrar al reino de Dios. En Juan 1:12 dice, a los que creyeron en su nombre les ha dado potestad, ¿para qué? Para hacer. Dice, a los que lo reciben, la palabra que reciben es fe, a los que tienen fe en Él, les da el derecho de ser. Mire la palabra que emplea también el apóstol Juan, les da el derecho de ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Imagina que vas a un club exclusivo, de los más exclusivos, y hay una puerta muy, pero muy pesada. Vamos a suponer que esa puerta es la ley, o es el ayo, como lo aprendíamos ahora 8 días. Y un guardia, cuando tú llegas a la puerta, el guardia te dice, no puedes entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Porque no cumples con la regla. Pero resulta que el Señor Jesús abre la puerta desde adentro, desde adentro del club, sale, te hace ingresar y te dice, no te preocupes, yo te cubro, sigue. Y sigues, y cuando entras, cuando ingresas al confiar en Él, encuentras que no solamente estás adentro del club, sino que ya estando adentro te declaran hijo del dueño. Ahí sí como que no sonó, ¿sí o no? Claro. Eso es. De manera que yo le animo a que usted revise su fe. Si yo entro allí porque hice una oración de fe, seguro que hay que orar, hay que pedírselo a Él. Entonces, queridos hermanos, nuestra nueva identidad, los hijos de Dios, los que hemos sido adoptados por la fe, como hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Ahora, no quiere decir, hermano, o sea que si yo dudo por los problemas que tengo con mi esposo, con mis hijos, entonces yo dudo, entonces no es que no soy hija de Dios. No, tampoco. Ese no es el punto. Eso no es lo que quiero decir. Lo que queremos decir es, debes desarrollar tu identidad. Porque todos veníamos, empezando por el que habla, de contextos muy complejos. Muy complejos. De familias muy disfuncionales. Pero el Señor, en la medida en que uno está con Él, Él le va dando la identidad. Y le va dando el poder en el Espíritu. El Espíritu empieza a manifestarse en nosotros, sus hijos. Entonces nosotros tenemos una nueva identidad. Todo esto usted lo tiene que creer para que se convierta en realidad. Porque la fe ve lo que la vista no ve. Cree y verás, le dijo el Señor Jesús.
En el mundo cristiano, en el reino de Dios, se cree para ver. En el mundo de los hombres, se ve para creer. Ver para creer. Aquí decimos cree y verás. ¿Cierto? Porque si no nos quedamos en un infantilismo donde yo no sé si fui cristiana o no. Pero eso les digo, luché mucho, saqué siete pasos de donde nos mostraba realmente si yo ya soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. O qué me está faltando, o cómo ajusto mi carácter. Seguramente que si Dios me da licencia, será motivo de otro mensaje. Pero mira el versículo 27, dice, vean nuestra nueva identidad. Porque todos los hijos de Dios, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido. ¿Se han revestido? Bueno, vamos a leerlo todos. Versículo 27. 1, 2, 3. Porque todos los que se han excelente, excelente. El bautismo al que se refiere, y dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, tendremos unos bautismos. Cordialmente invitados. Tenemos unos bautismos dentro de 8 días si el Señor nos da licencia. Aquí no se está refiriendo al bautismo en agua. Eso es un error infortunado que tiene la religión tradicional. La iglesia tradicional entiende que el bautismo en agua salva. Bueno, por los pasajes que nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la salvación o que el bautismo en agua no salva. Pero sí me salva el bautismo. Sí, el bautismo te salva en el Espíritu Santo. Entonces es importante decir eso. El bautismo al que se refiere aquí Pablo no es el de agua, sino al bautismo del Espíritu Santo, por el cual somos unidos vitalmente a Jesucristo cuando nosotros creemos. Y todos, dice Pablo en 1 Corintios 12, 13, dice, y todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo cuando creímos. Estoy citando 1 Corintios 12, 13. Y todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo cuando creímos. Aquí tenemos un problema grave con nuestros hermanos pentecostales, que ellos creen que para poder ser salvados o el bautismo verdadero es ser bautizado en lenguas. Simple y llanamente eso es una inconsistencia teológica de marca mayor, pero de marca mayor, porque eso no tiene nada que ver. Quien habla nunca ha hablado en lenguas y estoy tratando de aprender el don de lenguas, de controlar esta, porque ese es el don de lengua, aprender a controlar esta. Entonces, queridos hermanos, por ese bautismo, sí, obviamente, que sin ese bautismo, pues nadie somos salvos. Porque el Espíritu Santo es quien nos ingresa en ese cuerpo invisible, universal, que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, cuya cabeza es Él mismo. Por eso es que usted y yo somos santos. Amén. Por eso es que en usted y en mí está el Espíritu Santo. Por eso es que en el Antiguo Testamento, ayer lo enseñábamos, por eso es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en las personas. Porque en el Nuevo Testamento está dado de que Jesucristo es la cabeza, el santo, el verdadero, el que nos sostiene, en quien reposa la plenitud de Dios. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Es en Él y nosotros estamos en Él. Y por estar nosotros unidos a Él es que somos santos. Es que el Espíritu, así como mis manos se mueven al compás de mi cerebro, al compás de lo que yo le digo, al unísono de lo que mi cabeza le determina que haga mi cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Él, en quien está la plenitud de la deidad, es quien nos mueve. Amén. Queridos hermanos, entonces debemos revestirnos de Cristo. ¿Qué significa revestirlo? Mira mi video índice, véalo por última vez. No, mentiras. Míralo ahí. Revestir es esto. ¿Ve mi dedo índice? ¿Qué ve? A Cristo, pero adentro estoy yo. Adentro está mi dedo. Esto es estar revestido de Cristo. Así nos ve Dios.
Así somos los hijos de Dios. Así nos empieza a ver el mundo. Así nos ve Satanás. Pero así debemos portarnos. Y esto no se trata de comportamiento ni de conducta, sino de dejar que el Espíritu Santo haga su obra de santificación. Pero si yo doy 3 pasos de santidad y 4 para atrás, pues el Espíritu Santo va a decir, síguelo trabajando conmigo porque no se va, no me abandona. Pero yo le haré el trabajo más difícil. Amén. Eso es estar revestido de Cristo, querida iglesia. Necesitamos estar revestidos de Cristo. Y eso no significa otra cosa que estar cubiertos de su justicia, de su carácter y de su vida. Por eso es que no hay pérdida de salvación. Todo lo garantiza el Señor. Yo no lo veo, no tienes que verlo, tienes que creerlo. Justificación por la fe. Porque esto es por fe. ¿Y porque todo tiene que ser por fe? Porque esta humanidad se arruinó por fe. ¿Qué fue lo que faltó a Eva? Fe en la palabra de Dios. ¿Y el pecado de Adán cuál es? Génesis 3, por cuanto escuchaste la voz de tu esposa y no tuviste fe en la voz mía, en la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, ahí vemos. Piensa en un mendigo. Un mendigo recibe un abrigo, vamos a ponerle que es un abrigo nuevo, pero se lo echa sobre los hombros, este mendigo, sin quitarse el vestido viejo, el vestido sucio. Y así son muchos creyentes. Cristo les ha dado una nueva vida, pero siguen aferrados al ropaje viejo. Una vez una esposa creyente, y el tipo no era creyente, y ella llegó primero a Cristo. Bueno, en realidad se trata de mi esposa y yo. Quería escudarme ahí para no verme tan feíto. Pero como lo va a escuchar ella, esa historia es mía. Y es cierto lo que me pasó con ella. Para demostrarme que Cristo sí había entrado en ella y no en mí, pues que había entrado en ella, pues, porque yo no era cristiano aún. Cuando fui a pelear con ella, me dijo, ¿tienes ganas de pelear? Sí, agárrate con la pared. Eso es una persona que ha empezado a decir, yo ya no me meto en ese cuento. Yo ya no me meto en esas disputas. ¿Quieres pelear? Agárrate con el diablo. Son los pasos que nosotros empezamos a dar cuando realmente entendemos que estamos revestidos de Cristo. Cuando dejamos que su justicia, su carácter y su vida fluya en nosotros. Dios no quiere cubrirte superficialmente con un abrigo. Quiere hacerlo revestido total y completamente en Cristo, porque es a Cristo a quien tenemos que vivir. Como decía aquel coro viejo, coro de años, yo tengo a Cristo viviendo en mí, yo tengo a Cristo viviendo en mí y no me moveré, sino por fe, yo tengo a Cristo viviendo en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, decía el coro. O dice. Entonces, eso es lo que es estar verdaderamente revestidos del Señor Jesucristo. Y nuestra nueva familia, porque tenemos una nueva familia. Ah, sí, tenemos una nueva familia. Vamos a estar, por ejemplo, de los que seamos salvados por el Señor de acá, tenemos una nueva familia. Somos una nueva familia. ¿Lo creen? Mire como Pablo lo dice, versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo, ¿en qué? En Cristo Jesús. Y ahí está la condicional. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hermanos queridos, al leer el versículo 28, mira en su Biblia el versículo 28, es de vital importancia saber qué significa el versículo 28 y qué no significa. Voy a volverlo a leer.
Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Hermanos, el versículo 28 no habla de que las barreras, o mejor, de que se han borrado las diferencias naturales y sociales. Ojo con eso, queridos. Sino que nuestra posición en Cristo es una nueva posición, una única posición. La clave está en las palabras en Cristo Jesús. Es decir, como Dios nos ve a todos actualmente por haber creído en su Hijo. ¿Cómo nos ve a todos actualmente el Señor? Nos ve igualmente aceptados, igualmente amados e igualmente justificados. Amén. En cuanto a la salvación, no en cuanto al matrimonio. Cuidado con eso. No en cuanto a las funciones dentro de la iglesia. Cuidado con eso. Porque hay gente que le encanta Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros en el amor de Cristo. Las casadas sujétense a sus maridos. Y los maridos sujétense a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está sujeto a Dios. Esa es la cadena para que esto funcione. Entonces es una cuestión de que se han borrado todas las cosas o que haya gente inferior. No, atención aquí, yo veo mucho movimiento atrás. Perdónenme un segundo. Digo lo siguiente. En Cristo, el judío y el gentil tienen el mismo acceso a la gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí estamos hablando en cuanto a la salvación. No hay mujer, no hay hombre, no hay judío, en cuanto a la salvación. Es muy importante dejarlo en claro. No vayas usted a trabajar y yo me quedo aquí criando a los muchachos. No, señor, ese no es el modelo. Te pudiste haber quedado sin empleo, ven, yo te ayudo, Ahora tampoco te trata de volverlo así tan radical, estoy ilustrándolo. Porque también nos hemos encontrado en consejería que las mujeres dicen, no, pues es que él no responde por nada. Y yo, ¿por qué no responde? Pues porque me han enseñado que el que responde es el hombre. No, espere, no, vayamos a consejería, hagamos las cosas, hágase todo correctamente y decentemente. Hay que entender cada cosa, cada contexto. Entonces, hermanos queridos, lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo es eso, que en cuanto a la salvación, el esclavo y el libre disfrutan del mismo favor. El hombre y la mujer disfrutan del mismo favor. Recuerden lo que les dije o lo que hablamos cuando, no solamente Gálatas, cualquier libro de la Biblia, usted tiene que entender que esto se escribió hace 2000 años. Y hace 2000 años las mujeres eran objetos. Y la sociedad se manejaba por la ética aristotélica. Eso de decirle a un hombre hace 2000 años, ame a su esposa, amar a mi esposa, porque es que amar a mi esposa. ¿Qué significa eso de amar? Muera por su esposa, tenga una sola esposa, eso era completamente revolucionario. Dentro de un contexto social y cultural donde la prostitución sagrada existía. Y donde los hombres no estaban amarrados a una sola mujer. Hablemoslo así, porque era la cultura de ellos. Fue revolucionario eso de maridos amen a sus esposas. Y lo mismo con el tema de la mujer. La mujer tiene un estatus, el hombre tiene su estatus, los hijos tienen su estatus. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante entender que las diferencias de función no se han terminado. Esto no elimina las diferencias de función que Dios estableció, tanto en la creación como en la vida diaria, pero sí elimina toda idea de superioridad o inferioridad. ¿Quién es superior, el padre o el hijo? ¿Quién es superior? ¿El padre o el hijo? Ninguno, ¿verdad? Pero el hijo se sujetó al padre. Es la misma palabra que se le pide a las esposas. Cristo mira a una mujer a los ojos y le dice, ¿te vas a casar? Sí. Excelente. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Más que Pedro? Sí, más que Pedro. Quiero que me reflejes ese amor siendo sujeta a tu esposo.
¿Te vas a casar? Sí, señor. ¿Me amas, Ovidio? Sí, señor. ¿Más que a Pedro? Sí, señor. Quiero que ames a tu esposa. La forma como tu esposa te sujetas a mi Cristo es obedeciendo a tu esposo. Obedeciéndolo en sabiduría, no en vileza. En vileza no. Ni en cosas íntimas que vayan más allá de lo que realmente el Señor enseña. Ni en cubrirle la espalda en cosas que son de delito. En modo alguno. O en mentir. No. Hay que entender, hay que ser muy sabios. Entonces, queridos hermanos, esto hay que dejar las cosas bien claras. El hombre sigue siendo cabeza. ¿Y qué significa cabeza dentro del contexto cristiano? Que es el que sirve. Porque la cabeza es la que sirve y es el que dirige. No es el que manda. Manda de pronto la mano, pero al bolsillo. No, el concepto de cabeza en la Biblia es el que dirige, pero es el que sirve. Porque alguien tiene que tomar las decisiones. ¿Quién peca, Adán o Eva? Eva. ¿Y a quién se la aplican? Pues a Adán. ¿Por qué? Porque es la cabeza, el principio de cabeza federal. Él era el que tenía que cuidar a su esposa. No tenía por qué permitir que saliera de compras con doña Serpiente. Ni nada de esas cosas. Decía un pastor, mi viejo pastor decía, las mujeres hablan tanto que cuando no tienen con quién hablar, hablan con las serpientes. Dios lo bendiga siempre a ese hombre. Entonces, queridos hermanos, Pablo está diciendo que las distinciones humanas no determinan el valor espiritual del creyente. ¿Por qué? Porque en Cristo todos somos uno, un mismo cuerpo, un mismo pueblo, bajo un mismo Señor. Un ejemplo de sujeción matrimonial. Hay una duda, la pareja tiene un tema tremendo, no sé si de educación, de lo que sea, cómo se van a gastar el dinero, cuánto van a ofrendar a la iglesia, o cómo van a hacer, o cómo van a ayudar a los padres económicamente. Tantas cosas, ¿no?, que tienen los esposos que hablar todos los días de toma de decisiones. Muchas veces la mujer tiene más habilidades administrativas que un hombre. Eso tampoco es pecado. Pero aquí viene la sabiduría. Que si la mujer tiene mayor capacidad administrativa, ¿qué se hace con el dinero? Ah, no, pues tome su merced la tarjeta, el billete, y yo le entrego a su merced el salario todos los meses. Y la mujer que dice, amén. No, bueno, ya me estoy metiendo ahí en el Ministerio de Parejas. No, tiene que hacerlo al principio y le dice, sí, amor, yo te ayudo, pero tú eres la cabeza. Y entre los dos vamos a aprender, porque esto es un asunto de aprendizaje. La administración se aprende y entre los dos lo vamos a hacer porque Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque la bendición llega por la cabeza. Por eso las mujeres descabezadas luchan mucho con la bendición del Señor. Ese es el concepto del velo. Úsenlo si lo quieren usar, pero con ese propósito. Yo tengo y yo me sujeto y yo estoy a mi esposo porque lo amo. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús me dijo que lo hiciera. No porque el pastor, el hermano, el anciano, la denominación. No. Me has dicho, no, se me calientan los cascos otra vez. Querida iglesia y amados del Señor, debemos nosotros entender eso. ¿Cristo es inferior al Padre? No, pero sea sujeto al Padre. Está sujeto para que pudiera ocurrir ¿qué? La salvación. Si yo soy mujer y cristiana y no tengo claro esto, ¿para qué me caso? Si vamos a hacer de nuestro hogar, vamos a hacer un fenómeno, un ser de dos cabezas. Yo tengo que saber que Dios va a tratar con mi marido. Y yo tengo que saber que el Señor tratará con mi esposa, con la necesidad de mi esposa.
Pero el Señor le dijo a Abraham, escucha a Sara. ¿Y sabe cuándo le dijo que escuchara a Sara? Cuando Sara le estaba pidiendo algo radical. Eche esa esclava de acá. Esa no me va, ya me tiene harta de darme celos con tu hijo y con el enredo bonito que hubo allá. Recuerda que Sara no, bueno, dejemos a la mamá Sara ya tranquila. Entonces, queridos hermanos, esto es bien importante. Este es el mensaje revolucionario del Evangelio. En la iglesia, las tres grandes divisiones de la humanidad se derrumban, porque en la humanidad y en la sociedad hay tres grandes divisiones. ¿Cuál? La división racial, dice Pablo. Judío ni griego, acá se acabaron. En Cristo el colombiano y el estadounidense, el blanco y el negro son uno. La patria y la raza, o mejor el grupo étnico, la patria y el grupo étnico, la patria y la raza pasan a un segundo plano. Entonces sí se acaba el tema racial. Porque acordémonos que cuando Pablo escribe esto, en ese contexto social existía eso. Habían esclavos, ¿cierto? Habían señores. Pero es que hace 2000 años estaba el derecho romano, que tienen que ver los abogados. Sí, pero el derecho solamente aplicaba para los romanos, no para todas las sociedades. Los otros eran esclavos. Eso se elimina, dice aquí Pablo. ¿Qué otra división se acaba? La división de clases. Dice, ni esclavo ni libre. ¿Se acabaron qué? La división de clases. En Cristo, el empresario y el empleado, el que tiene doctorado y el que no terminó la primaria son uno. El dinero y el título no te dan más valor en el reino de Dios. Qué revolucionario eso. En este momento viene algo a mi corazón que me ocurrió. Y mi esposa es fiel testigo. Nosotros estábamos en una iglesia, en un instituto bíblico, en donde muchos abogados, muchos miembros de esa iglesia estaban en el salón de clase porque con nosotros estaba estudiando también en el instituto bíblico una mujer de alto pedigrí de la Corte Suprema de Justicia. Hermanos, eso fue una de mis primeras decepciones en el cristianismo. Y en el salón éramos casi 40 alumnos y todos querían hacerse al lado de ella. Una vez aseando el salón, ella y yo nos pusimos a hablar. Yo sin saber quién era ella, ni me interesaba. Sabía que era una mujer salvada por Cristo. Nos hicimos tan buenos amigos. Y ella se daba cuenta. Y ella lo sabía. Y ella lo reconocía. Y cuando los veía, no les digo lo que hacía. Hermano, esas cosas no deben suceder en la iglesia. Matricularse uno para estar al lado de una hermana porque tenía semejante cargo, eso se tiene que eliminar en la iglesia. En el reino de Dios, los más grandes son los que sirven. Y los más fuertes, servimos a los más débiles. Y el marido sirve a su esposa y sirve a sus hijos, sin esperar nada a cambio. A ver, llegué, tráigame las chancletas. El señor, el jefe llegó. No. Ese concepto que tenía uno allá y llegaba el papá y todo el mundo a callar. Todo el mundo quieto. En el reino de Dios no. Entonces se acabó la división racial, se acabó la división de clase y se acabó la división de género en el reino de Dios. Dice hombre y mujer. En Cristo hombre y mujer son iguales. ¿En qué sentido? En valor, dignidad y acceso a la salvación. Son coherederos de la gracia. No soy abogado, pero me encanta la filosofía. Y creo que cuando las mujeres han pedido
que se dé una ley que hable sobre el feminicidio, ellas mismas se rebajan sin entender la magnitud de lo que significa homicidio. Las mujeres son iguales a nosotros, en dignidad, en respeto, en valor y en acceso a la salvación. La mujer tenía, en el Antiguo Testamento la mujer tenía que hacer lo mismo que el hombre. Imagínese usted un crisol donde se funden joyas de todo el mundo. Póngale usted los diamantes en África. ¿Sí? Pensemos eso, hay un crisol acá, ¿cierto? Y metemos los diamantes de África, metemos los rubíes de Tailandia, son los más bellos, y metemos las esmeraldas de Colombia, que son las más bellas, ¿cierto? Las esmeraldas más bellas son las nuestras, así como los diamantes más hermosos son los de África, y los de Tailandia en rubíes no nos ganan. Pensemos en un momento en ese crisol y metamos allí esas piedras preciosas. Al fundirse, ya no importa el origen de esas piedras preciosas. Todas se convierten en oro puro de 24 quilates. ¿Vemos la diferencia? Seguramente que veamos la pepita ahí, o la rueda, o el anillo, la argolla. Y vamos a ver algunas diferencias, algunos matices. Vamos a ver las distinciones tal vez humanas del color, de la forma. Pero hay algo maravilloso que está ocurriendo allí. Allí la esencia de esa nueva pieza es el oro puro. Amén. El oro puro. El oro puro es Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en otro hermano, porque es hijo de Dios. Es doloroso cuando en las familias pelean los hijos entre ellos mismos. Gloria al Señor, nosotros no tuvimos que ver eso en nuestros 3 hijos. Ellos nunca se agarraron entre ellos, ni a puño, ni a nada. No estoy diciendo que son mejores, ni que como padres nosotros seamos mejores, no. He visto que es doloroso cuando entre hermanos ocurre eso. Pero es todavía más dramático cuando eso se traslada a la iglesia. Cuando es en la iglesia donde ocurre esto. Cuando es en la iglesia donde tenemos la oportunidad de exponer y de regalarle y de brindarle la gracia a otra persona aquí en la iglesia. Encuentro yo a mi hermana que cayó en adulterio, o a mi hermano que cayó en fornicación, o esto, y yo tengo una gran oportunidad única y feliz, que es ministrar la gracia. Parecerme a Jesucristo. Acercarme al hermano, a la hermana, al hijo que cayó, al papá que cayó, a la mamá porque no estamos exentos. Hermanos, en la iglesia debemos dejar de ver primero el diamante o el rubí y empezar a ver el oro en cada hermano. Porque el oro en cada hermano es ¿quién? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que te incomoda? ¿Hay alguien aquí en la iglesia con quien evitas sentarte? Somos poquiticos. Nosotros somos poquitos, somos un rebaño de 60, 70. ¿Tienes algún problema con algún hermano por sentarte por su condición social? ¿O por su condición política? ¿O mejor aún, por su forma de ser? Quiero decirte que si eso está ocurriendo, estás pecando contra el versículo 28. No lo olvides. Hermanos, somos hermanos en Cristo. Y tenemos que moderar eso. Hermano, hermana, ¿estás construyendo también muros en la iglesia?
que de pronto el ministerio no sea un elemento en donde infortunadamente terminemos construyendo diferencias. No, ¿qué tal? No puede ser. Acordémonos en el caso de Nehemías, cuando se estaba reconstruyendo la muralla. La sabiduría que hubo allí. De Nehemías dijo, no, pues aquí hay para todo el mundo para que trabaje. ¿Qué tenemos que hacer? Que cada uno arregle su frente y listo. Si yo estoy en un ministerio, yo tengo que arreglar mi ministerio, trabajar en mi ministerio, sobre todo para que le pueda servir a otro. Pero no podemos levantar muros de ninguna índole, de ninguna manera, queridos hermanos. Debemos recordar, hermanos queridos, que todos los muros ya fueron derribados por la cruz de Cristo. Cristo derribó la pared y la derribó en su cruz. En Cristo hemos recibido lo que el mundo no puede darnos. Por eso somos cristianos. El mundo nos engañó y nos desengañó, como dice el tango. Y yo lo puedo decir con toda autoridad. No solo porque me sé el tango, sino porque en cada frase que dice ese tango es cierto. La vida, el mundo me engañó. Me ofreció un mundo color de rosas. Y no era cierto. Porque en el mundo está el pecado disfrazado de lo que a uno le agrada. Pero cuando uno muerde, pasa como las sirenas de la mitología. Llega la muerte. Queridos hermanos, el mundo no me pudo dar una nueva relación de ser hijo. Ahora soy hijo de Dios. El mundo no me pudo dar una nueva identidad. Recuerdo una tarde que llegué a cambiarle un billete de $2 a un hombre porque estaba yo en un embale impresionante, perdóneme. Y el tipo me miró de arriba abajo y me dijo, te doy tanto. Yo me miré y dije, yo no soy eso. Yo no soy eso. Estaba haciendo eso. Dale de aquí. Porque me definía mi vicio. Ahora nos define es Cristo. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas. Y la mujer sorprendida en adulterio, como la mujer que no sabemos por qué situación pudo haber llegado a un estado que no nos interesa a nadie, está perdonada en Cristo. Amén. Esa es la nueva relación. Esa es la nueva identidad. Estamos revestidos en Cristo. Yo sé quién es usted no sabe quién soy yo. De pronto usted sabe quién fui yo. Actualmente usted no sabe quién soy yo. Yo soy perdonada, yo soy aceptada, yo soy querida, yo soy amada, tengo nombre. Sí, era como un perro callejero, pero alguien puso precio para encontrarme. Alguien puso un aviso clasificado que decía, se busca perro ciego, viejo y cojo. Alguien colocó un aviso clasificado así en el Post de Washington. En el periódico de Washington apareció en los avisos clasificados, se busca un perro viejo, está cojo de la pata izquierda, ya está pelado por lo viejo, tiene un tumor en su ojo derecho, es cojo y responde al nombre de afortunado. $100 para que lo encuentre. Ese perro era afortunado. Ese perro tenía un amo que lo amaba, que estaba dispuesto a dar $100 por un perro caniche como ese. Qué privilegio para nosotros que el Dios del cielo nos puso precio y vino a pagarlo. Y vino a darnos identidad. Este perro es afortunado, pero usted y yo también. ¿Sí o no? Amén. Somos afortunados de que nuestro amo haya venido por nosotros a pesar de lo perdido que estábamos. Y a pesar de lo enfermo que estábamos. Y a pesar de lo ciego que estábamos. Y puso el precio más alto. Y lo pagó. Ni clases sociales, hermanos. Ni relaciones.
ni títulos pueden conseguir eso. Qué perro tan afortunado. Qué cristiano es usted tan afortunado. Padre, gracias te damos por darnos semejante valor. Es cierto, ese perro no sabía que su amo lo amaba tanto. Nosotros acá en este mundo, Señor, buscamos nuestro valor en el pasado, en las obras, incluso en las cosas que teníamos. Creíamos que nuestro valor estaba significado en los títulos, o en el dinero, o en nuestra posición, o en nuestra justicia, o en nuestra ropa. A veces incluso en nuestro contexto social donde vivimos. Pero todo eso es baratijas, todo eso es oropel. Gracias, Señor, por darnos nombre, por amarnos, por limpiarnos, por secar nuestras lágrimas, por no avergonzarte de nosotros. Gracias, Señor, si permites que tu Espíritu Santo durante toda esta semana esté recordando nuestra filiación divina que nos has dado contigo. Ayúdanos a rechazar las etiquetas humanas que nos dan otras personas. Ayúdanos, Señor, a derribar lo que pueda estarnos separando con mi hermano y sobre todo contigo. Que podamos ser como aquel misionero William Burns, el Señor, cuando a pesar de que heredó tanto dinero, tanta plata, por lo que tanto cristiano lucharía, y este hombre lo heredó de una poderosa familia desde el punto de vista humano, Señor. Este hombre se enamoró de tu Hijo y lo renunció y se negó a sí mismo por amor a Cristo, por amor a que otros conocieran del maravilloso amo que nos ha puesto nombre y precio. Padre, hermosas sus palabras que se encontraron allí en esa Biblia, sin reservas, sin excusas, sin retroceso. Así tenemos que ser los hijos tuyos, sin excusas, sin retroceder, sino entregándonos constante y permanentemente a la obra y a tus brazos, Señor. Gracias por esta herencia que nos has dado. Vamos viendo por qué la muerte va perdiendo su poder con nosotros. Algunos de nosotros nos falta violar ese misterio ya, el misterio de la muerte. Y hay algunos que, Señor, estamos ya soñando con violar ese misterio, porque no tenemos miedo a lo que hay al otro lado. Sabemos que tú estás allí. Y no estamos desafiando, Señor, la muerte. Estamos diciendo, gracias por darnos consolación. Ayúdanos a despojarnos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de esas cosas mentales, materiales, intelectuales que a veces tenemos. Nosotros procuramos, luchamos por acumular más. Y tú trabaja y trabaje para despojarnos más. Ayúdanos a entender, Señor, que a ese viaje eterno se viaja de manera muy ligera, sin valijas, sin maletas, sin trasteos, solo contigo en el corazón. Padre, ayúdanos a entender la magnitud del amor profundo al ser llamados ahora hijos tuyos. Usted que no ha recibido a Cristo en su corazón, usted que no se ha reconciliado con el Señor, o usted que de pronto ha hecho una oración y está confiado en esa oración, le animo a que ore ahí donde está y hable con el Señor. Y le diga, Señor, quiero reconciliarme contigo. He querido vivir en mis fuerzas el cristianismo. Pongo excusas, tengo reservas, retrocedo mucho.
vacilo en la fe. Fortaléceme y ayúdame, Señor. Ayúdame a reconsagrarme nuevamente. Y a usted que nunca recibió a Cristo en su corazón, es decir, que no le ha pedido perdón a Dios a través de la obra de Cristo, dígaselo ahí. Dígale, Padre Celestial, gracias por aceptarme en tu familia y hacerme hijo tuyo. En el poder de la fe, de tu palabra, creo que me puedes adoptar como hija, como hijo tuyo, por la obra de Jesucristo en la cruz. Lo creo, lo confieso y lo acepto, bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre de Él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.